Médicos católicos entregan la clave para vencer el miedo al coronavirus. Aciprensa se hace eco de esta noticia. La Asociación de Médicos Católicos de Buenos Aires reflexionó sobre cómo vencer el miedo que genera el enfrentarse a una pandemia que aún está sin control, como es la del COVID-19. A través de una reflexión titulada Yo acuso, la vicepresidenta de la asociación, Elena Paso, manifestó que el dolor y sufrimiento nos conmueve a todos y que muchos sienten un profundo temor. En algunos casos, el miedo los lleva a resignificar su propia dignidad y a tener una respuesta que los acerca a la santidad, como es el caso de médicos, enfermeros, personal de limpieza, voluntarios y sacerdotes. Todos ellos, creyentes o no, se comportaron como humildes y fieles servidores de la vida, describió Paso. A otros, en cambio, este temor, en vez de permitirles una resignificación de la propia dignidad y salir de la crisis como mejores personas, el miedo los ha paralizado y no pueden ver la realidad. Están ciegos para captar la esencia de las cosas y su lectura errada los encierra aún más, aseguró. La realidad nos muestra que estamos en presencia de una enfermedad infectocontagiosa que no discrimina y que nadie en su sano juicio va a querer contagiar y de la cual nadie quiere enfermarse. Es en esa pesadilla individual de la propia ceguera, cuando se transfiere el miedo y la angustia, que me ocasiona la posibilidad de contagio a un culpable y surge el yo acuso y lo hago responsable de mis propias limitaciones, explicó Paso. De esta forma, se acusa al personal de salud porque al cuidar pacientes me pueden contagiar, al vecino porque vino de otro lugar, al de otra etnia o al que viene de otra cultura y me puede contagiar, entre otros ejemplos. El yo acuso se levanta como un grito al unísono de una sociedad ya de antes moralmente muy enferma y que no teme, eso sí, en discriminar al otro. No hay peor esclavitud que estar sumido en el miedo, porque hace relucir en nosotros nuestra peor parte y esa es la parte que no viene de Dios, aseguró Paso. Somos hermanos en el dolor, en la enfermedad y en la muerte. Somos hermanos aún en nuestras propias miserias, somos hermanos aún en el miedo, afirmó la vicepresidenta. Busquemos un camino de solidaridad con el que tanto teme. Ayudémosle a correr el velo para que pueda sacar de sí mismo lo mejor y volver a ser libre, agregó. En este sentido, la doctora propuso concentrarnos en apuntalar nuestra riqueza, en la gracia de nuestra fe, la fortaleza de pertenecer a la Iglesia de Cristo y sus enseñanzas. Nuestro temor radica en la negación de la propia fragilidad, la fragilidad humana y la enfermedad. El dolor y el sufrimiento son circunstancias que la evidencian aún más. Un discípulo comprende que hay que ayudar a cargar la cruz del hermano. Un discípulo comprende que hay que dejarse habitar por Dios para cargar la propia cruz. En ese sentido, esta crisis es un reto y se sale victorioso con la convicción profunda de que Dios nos ama y que en todo momento cuida de nuestra fragilidad, concluyó la reflexión. Esta noticia, de la que se hace eco Aciprensa, remite a la reflexión completa que podéis encontrar en médicoscatólicos.org, Argentina, y que os relatamos en su texto íntegro a continuación. Yo acuso. Doctora Elena Rita Paso. Estamos transitando una crisis humanitaria mundial. El 11 de marzo del año 2020, la OMS declaró el estado de pandemia, la primera pandemia ocasionada por un coronavirus. Esto implica la existencia de una enfermedad infectocontagiosa que traspasa naciones y continentes. El virus causante de la infección es una variedad nueva, a la cual los seres humanos no habíamos estado expuestos. Es por ello que hay muchos datos que aún se desconocen. Su alto grado de infectividad, la dispar respuesta del sistema inmune, que muestra desde casos asintomáticos hasta la progresión a casos mortales,
la capacidad viral innata de mutación que obligaría a cambios de estrategias terapéuticas. Se sabe poco y existe mucha incertidumbre, sumado a que el mundo, aun en los países más desarrollados, no estaba preparado para afrontar una demanda sanitaria como la actual. Qué llamativo que las grandes potencias mundiales temblaran ante una agresión que es única, invisible y universal. Haber puesto como prioridad la economía y el poder que de ella emana, desvalorizando a la persona humana y por ende sus derechos fundamentales, el respeto a la vida y a la integridad, tiene hoy un costo muy alto. No solo en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, sino que en forma paradójica la tan preciada economía se desmoronó como un castillo de naipes. El acceso a un servicio de salud de calidad médica adecuada está supeditado en la mayor parte de los países al poder adquisitivo individual. Ahora que hay un problema extremadamente serio que pone en riesgo a la humanidad, nos damos cuenta de que la naturaleza humana ha sido subvalorada y utilizada. Otro tanto ocurrió con la naturaleza en general, que lastimosamente no corrió con mejor suerte. No nos ocupamos del cuidado de la vida, o sea, lo realmente importante, ni actuamos como una comunidad unida en hermandad. Dentro de este contexto, los países tratan de ir atrás de la epidemia y mitigar en la medida de lo posible su impacto sanitario y social. Tanto dolor y sufrimiento nos conmueve a todos y dentro de este todos muchos sienten un profundo temor. Una pregunta para reflexionar es: ¿cómo manejamos este miedo? Algunos resignificarán su propia dignidad y tendrán una respuesta que los acerca a la santidad. ¿Cuántos médicos, enfermeros, personal de limpieza, voluntarios han dado muestras de ello en esta crisis? ¿Cuántos sacerdotes se mostraron solícitos al lado de personas enfermas? Todos ellos, creyentes o no, se comportaron como humildes y fieles servidores de la vida. A otros, en cambio, este temor, en vez de permitirles una resignificación de la propia dignidad y salir de la crisis como mejores personas, el miedo los ha paralizado y no pueden ver la realidad. Están ciegos para captar la esencia de las cosas y su lectura errada los encierra aún más. La realidad nos muestra que estamos en presencia de una enfermedad infectocontagiosa que no discrimina y que nadie en su sano juicio va a querer contagiar y de la cual nadie quiere enfermarse. Pero en esta pesadilla individual de la propia ceguera surge el yo acuso. Transfiero mi miedo y la angustia que me ocasiona la posibilidad del contagio a un culpable y ese otro en general es percibido como muy diferente. Entonces, en ese mundo interior tenebroso, surge el yo acuso al diferente y lo hago responsable de mis propias limitaciones. Acuso al médico, a los enfermeros, al personal del equipo de salud, porque al cuidar pacientes me pueden contagiar. Yo acuso a ese vecino porque vino de otro lugar. Yo acuso al de otra etnia o al que viene de otra cultura y me puede contagiar. El yo acuso se levanta como un grito al unísono de una sociedad, ya de antes moralmente muy enferma, y que no teme, eso sí, en discriminar al otro. No hay peor esclavitud que estar sumido en el miedo, porque hace relucir en nosotros nuestra peor parte, y esa es la parte que no viene de Dios. Cuando a Jesús le llevaron la mujer acusada de adulterio, a quien querían matar, y le pidieron que se expida, él, ante el yo acuso, respondió: quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Juan 8, 1, 11. Somos hermanos en el dolor, en la enfermedad y en la muerte. Somos hermanos aún en nuestras propias miserias. Somos hermanos aún en el miedo. Busquemos un camino de solidaridad con el que tanto teme. Ayudémosle a correr el velo para que pueda sacar de sí mismo lo mejor y volver a ser libre.
¿Cuál es la salida del miedo que paraliza y enceguece? Concentrarnos en apuntalar nuestra riqueza. Tenemos la gracia de nuestra fe, la fortaleza de pertenecer a la Iglesia de Cristo y sus enseñanzas. Volvamos a la fuente donde quedaron escritas las enseñanzas del Divino Maestro. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. Nuestro temor radica en la negación de la propia fragilidad, la fragilidad humana y la enfermedad. El dolor y el sufrimiento son circunstancias que la evidencian aún más. Un discípulo comprende que hay que ayudar a cargar la cruz del hermano. Un discípulo comprende que hay que dejarse habitar por Dios para cargar la propia cruz. Esta crisis es un reto y se sale victorioso con la convicción profunda de que Dios nos ama y que en todo momento cuida de nuestra fragilidad. Si os ha gustado este audio que os hemos ofrecido a través del canal El Rosario de las 11 para relataros las noticias que se están publicando en Aciprensa y en Médicos Católicos ORG, pues os animamos a que le deis like, a que lo reenviéis, lo compartáis, y para los que no estéis suscritos, pues suscribíos, animaos a suscribíos al canal El Rosario de las 11, que es una bonita manera de apoyar a un canal católico y, por supuesto, para que estéis al tanto de todos los contenidos que vamos subiendo diariamente al canal. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga.